Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo va a exponer el Buró de Información Crediticia. Para esto tenemos que tener en cuenta su significado. ¿Qué es un buró de información? Es una empresa de servicios financieros complementarios que se encarga de la recolección, administración y suministro de información crediticia que está relacionada con las potencialidades de expansión crediticia y la identificación de riesgos inherentes a la actividad financiera. Consta de reglamentos, lo cual está dividido en 5 secciones. La sección 1 trata de aspectos generales, que tiene 3 artículos. El artículo 1, objeto, establece los requisitos para la constitución, así como las condiciones para el funcionamiento de los buros de información en el marco de lo establecido en la Ley 393 de Servicios Financieros. El artículo 2, ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de cumplimiento obligatorio para los buros de información. El artículo 3, definiciones. Para efectos del presente reglamento tenemos las siguientes definiciones. Base de datos es un conjunto de datos organizados de forma estructurada y sistemática con el propósito de proporcionar a los usuarios información que les esté permitida recolectar al buró. Endeudamiento. Presenta las obligaciones crediticias directas e indirectas y contingentes contraídas por el titular. Nota rectificatoria en el buró de información. Es el registro que se realiza para dejar constancia que la información reportada por las entidades supervisadas a la Central de Información Crediticia y otras fuentes de información del Buró de Información se efectuó de forma indebida y o errónea. Uso indebido de la información. Cualquier acción en el uso de la información que gestiona el Buró de Información en actividades diferentes a su objeto social que cause daño o perjuicio va a producir un beneficio de cualquier naturaleza en favor del Buró de Información. Sección 2. Constitución. El artículo 1. La sección 2 consta de 17 artículos. El artículo 1 trata de la solicitud inicial. Los interesados en constituir un buró de información, mediante su representante, remitirán con memorial al director general ejecutivo de la ASFI. En esto se pueden presentar lo siguiente: la denominación o razón social a constituirse, el domicilio legal previo para el buró de información a constituirse, la nómina de los accionistas fundadores y la designación del directorio provisional cuyos miembros, al igual que los accionistas fundadores, no deben estar comprendidos en los impedimentos y limitaciones del artículo 442. Artículo 2. Inicio de trámite de constitución. Con la no objeción, los accionistas fundadores podrán solicitar a la ASFI el inicio del proceso de constitución y la fijación de día y hora de audiencia exhibitoria. Artículo 3. La audiencia exhibitoria. La ASFI, mediante carta, comunicará día y hora para la realización de la audiencia, lo cual constituye un acto exhibitorio donde los accionistas fundadores presentarán los documentos establecidos en el anexo 3. Artículo 4. La garantía de seriedad de trámite. Los accionistas fundadores deben presentar un certificado de depósito a plazo fijo a un plazo mínimo de 270 días en garantía a la orden de la ASFI. El artículo 5. Publicación. La ASFI, mediante nota, instruirá a los accionistas fundadores en un plazo de 15 días. Las objeciones de tercero. Artículo 6. Cualquier persona interesada puede objetar la constitución del Buró de Información dentro del plazo de 15 días. Artículo 7. Evaluación. La ASFI efectuará la evaluación de la documentación presentada. Artículo 8. Plazo de pronunciamiento. No existiendo observaciones pendientes, la ASFI también tiene un plazo de 60 días. Artículo 9. Autorización de constitución. La ASFI va a emitir la resolución autorizando la constitución del Buró de Información e instruirá a los accionistas fundadores para que dentro de los 5 días de calendario. El artículo 10. Causales para el rechazo de constitución. Tenemos 3 principales: que no se demuestre que los accionistas fundadores cuenten con un capital mínimo de UFB de 250.000. El número 2 es uno o más de los accionistas fundadores no acrediten solvencia financiera, y el número 3, no se identifique el origen del capital a constituirse. A causa de esto, se procede al artículo 11, resolución de rechazo.
El artículo 12, ejecución de la garantía, que conlleva la devolución del importe del depósito de garantía de seriedad de trámite más sus intereses. Artículo 13, comunicación sobre el inicio de operaciones. Deben comunicarse a la ASFI su predisposición para iniciar las operaciones. Artículo 14, causales de caducidad de trámite. Tenemos dos: que no se perfeccione la constitución del Buró de Información y que los accionistas fundadores no subsanen las observaciones recurrentes efectuadas en los procesos de supervisión. Artículo 15, la licencia de funcionamiento. Artículo 16, publicación de la licencia. El Buró de Información se encarga de publicar la licencia de funcionamiento obtenida durante los 3 días consecutivos. Y artículo 17, la devolución de garantía. Una vez que el Buró de Información cuenta con la licencia de funcionamiento, la ASFI procederá a la devolución del depósito de garantía de seriedad. Sección 3. Funcionamiento del Buró de Información. El artículo 1, patrimonio. El patrimonio del Buró de Información en ningún momento podrá ser igual al 70% del capital mínimo exigido. También el Buró de Información está obligado a deponer el capital en un plazo no mayor a 90 días. El artículo 2, financiamiento. En el marco que lo determina el artículo 347 de la Ley número 393 de Servicios Financieros, el Buró de Información para su financiamiento podrá emitir títulos valores mediante la oferta pública previa a la inscripción en el registro de mercado de valores, conforme dispone el artículo 11 de la Ley número 1874 del mercado de valores. Obtener financiamiento de entidades de intermediación financiera nacional o extranjera. En el artículo 3, entre las operaciones podemos encontrar los siguientes: recolectar, almacenar, consolidar y procesar información, conformar bases de datos y distribuir información procesada correspondiente a las obligaciones de carácter económico, financiero y comercial, desarrollar e implementar modelos de gestión de riesgo en la actividad financiera para la distribución y venta. En el artículo 4 tenemos modelos de gestión de riesgo, entre los cuales tenemos los siguientes: riesgo de crédito, riesgo de tasas de interés, tipo de cambio, riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo operativo. En el artículo 7, las fuentes de información podemos encontrar cuatro, entre las cuales tenemos el central de información crediticia referida a operaciones de crédito de acuerdo a parámetros establecidos por ASFI. 2. Tenemos fuentes públicas o privadas legítimas y fidedignas que tengan datos sobre el nivel de endeudamiento titular. 3. Instituciones financieras de desarrollo y cooperativas de ahorro y créditos societarias en procesos de adecuación en el ámbito de supervisión de ASFI. 4. Organizaciones administrativas o judiciales competentes que proporcionen información relacionada a la capacidad de pago del titular. Entre el artículo 8, gestión de la información, el Buró de Información es responsable de implementar una gestión de la información en el marco de su plan. Entre la gestión tenemos el Buró de Información debe contemplar mínimamente con las siguientes etapas: recopilación, validación, organización, almacenamiento de datos, actualización y distribución. Recopilación. El Buró de Información debe contar con normas y procedimientos para recolectar datos de las fuentes de información señaladas en el presente reglamento. Validación. Debe aplicar procedimientos destinados a verificar la exactitud y consistencia de la información recopilada y obtener oportunamente. En la organización tenemos que contar con procedimientos para procesar, ordenar, estructurar la información obtenida. Almacenamiento de datos destinado a garantizar el resguardo y la disponibilidad de la información obtenida por los periodos de tiempo. Actualización. Debe contar con un conjunto de medidas optadas para la actualización de la información. Y distribución. Debe utilizar mecanismos para garantizar la transmisión confidencial, íntegra, clara, oportuna de la información. En el artículo 10, políticas de selección de fuentes de información. El Buró debe contar con políticas internas para la selección de fuentes de información.
El artículo 11. Permanencia de la información histórica. El Buró de Información debe mantener y conservar en sus bases de datos la información histórica, el respaldo de documentos correspondientes, ya sea mayor a un periodo de 10 años aproximadamente, mayor. El artículo 12. Seguridad de base de datos. El Buró de Información es responsable de adoptar medidas efectivas de seguridad y control necesarias para proteger la base de datos ante cualquier alteración, daño, pérdida, extravío o destrucción de acceso no autorizado. El artículo 18, el reporte de información crediticia, tenemos los siguientes. Contener información objetiva, positiva, negativa del titular, al menos de los últimos 5 años, exponer la situación actual y antecedentes históricos del titular de forma clara, detallar registros de consultas efectuados, dicha información, al menos de los últimos 24 meses. Incluir notas aclaratorias sobre los datos, incluir cuando no corresponda la nota rectificatoria, incluir firmas autorizadas de los respaldos de la emisión del reporte que actúan en representación del Buró de Información. Entre las obligaciones tenemos en el artículo 19 contar con sistemas informáticos y de comunicación que permitan la transmisión y el manejo de volúmenes de información propios al servicio que prestan. Informar a la ASFI de forma inmediata sobre las instituciones que realizan actividades de intermediación financiera ilegal. Utilizar información recolectada únicamente para fines señalados en el presente reglamento. Solicitar no objeción de ASFI para implementar nuevos productos de giro de su negocio. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y normativa vigente. Entre las prohibiciones, según el artículo 20, tenemos lo siguiente: prestar servicios de promoción, mercadeo, productos o servicios en general, ni el sistema financiero. Prestar servicios de tercerización de actividades de proceso, crediticios que son responsables de las entidades financieras. Solicitar, recolectar y proporcionar información con fines distintos al objetivo de su giro. Recolectar información de fuentes no permitidas, recolectar información sensible de los titulares, negarse a proporcionar información o publicar en el reporte titular datos de terceros que afecten a el historial de crediticio. Sección 4. Derecho de los titulares. Artículo 1. Derecho de los titulares. Los titulares de la información crediticia tienen derecho a conocer su información crediticia, verificar su exactitud, objetar su contenido requerido, su revisión y exigir su corrección cuando corresponda de acuerdo a lo señalado en el artículo de la presente sección. Artículo 2. Modificación. Cuando el titular considere que la información contenida en el reporte es indebida y o errónea, podrá solicitar la revisión y si correspondiera la corrección de sus datos. La solicitud para la revisión de la información debe ser presentada por escrito adjuntado los documentos que justifiquen el reclamo ante el Buró de Información, el usuario de la información o ASFI. Artículo 3. Difusión de los derechos del titular de información crediticia. En el marco de las políticas y estrategias de difusión de sus servicios, el Buró de Información debe realizar campañas de difusión y educación sobre los derechos de los titulares de la información crediticia. Al mismo tiempo, debe facilitar esta información en sus puntos de reclamo. Artículo 2. Reserva y confidencialidad en el marco de lo dispuesto por el artículo 472 de la Ley del Sistema Financiero de la Información referida a las operaciones financieras realizadas por personas naturales, jurídicas, bolivianas o extranjeras con entidades financieras. Está sujeta al derecho de reserva y confidencialidad y solo puede ser proporcionada al titular, a su
representante legal o a quien esté autorizado de forma escrita. Sección 5. Otras disposiciones. Requerimiento de información. En el cumplimiento de su objetivo social y desempeño de sus actividades, el Buró de Información debe responder a observaciones efectuadas por la ASFI. Para este efecto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero puede requerir en cualquier momento toda la información que precise para evaluar reclamos, denuncias o irregularidades detectadas y o presentadas por toda persona natural o jurídica. Artículo 2. Responsabilidad. El gerente general del Buró de Información es responsable del cumplimiento y difusión interna del presente reglamento. Artículo 3. La Central de Información Crediticia, conforme a lo establecido en el inciso 1 del parágrafo 1 del artículo 23 y el artículo 478 de la Ley del Sistema Financiero, proporcionará a los del Buró de Información las operaciones crediticias contenidas en la Central de Información Crediticia, así como las notas certificatorias asociadas a estas para que los del Buró de Información realicen los servicios descritos en el artículo 3, sección 3 del presente reglamento. Artículo 4. De las consultas. Las entidades supervisadas que otorguen créditos deben consultar obligatoriamente el endeudamiento de sus posibles clientes a la Central de Información Crediticia y a los de Buró de Información antes de proceder al otorgamiento de un préstamo. Artículo 5. Área encargada de atender reclamos. El Buró de Información debe contar con el área personal necesario para atender el punto de reclamo en todas sus oficinas. Asimismo, el Buró de Información debe contar con un procedimiento específico para el tratamiento de reclamos relacionados a datos indebidos y o erróneos contenidos en reportes de información crediticia para efectuar las correcciones pertinentes cuando corresponda. Artículo 6. Sanciones. El incumplimiento o inobservancia al presente reglamento dará lugar al inicio del proceso administrativo sancionatorio. Artículo 7. Base de datos en caso de disolución. El Buró de Información debe entregar la base de datos que contenga información de la Central de Información Crediticia a la ASFI en la forma de términos y condiciones que ésta lo disponga, pudiendo también transferirla a un Buró de Información que cuente con licencia de funcionamiento previa autorización expresa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Gracias por su atención. Gracias, Lice. El orden de la exposición es igual al orden de los integrantes.